Dice la palabra del Señor, algo que hemos estado repitiendo en Isaías 62, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Pero necesitas leer la palabra para documentarte cómo ha de realizarse esto. María preguntó al ángel, ¿y cómo ha de hacerse esto? Es hermoso poder saber que cuando tú estás interesado en el programa de Dios, Él te lo revelará en amplia manera. Vamos a cantar el libro número 13, por favor. Yeah.
parece si nos arrodillamos y oramos? Amoroso Padre, bendito sea tu nombre para siempre. Alabado seas, glorificado seas, exaltado. Que ninguna garganta se canse de alabar y de glorificar tu nombre. Que ninguna mente y corazón dejen de pensar en ti. Permite, Padre, que en este día todos los que se reunirán alrededor de este círculo de amor hacia tu glorioso nombre, te ruego que los bendigas, que los cuides, que los protejas. Todo aquel que vaya a escuchar este mensaje, que hoy pueda recibir el regalo de tu presencia y con él todas tus bendiciones, Señor. Gracias por amarnos, gracias por tener tanto interés en nosotros. Alabado seas, en el nombre sagrado de Jesús te lo rogamos. Amén. Quisiera comenzar leyendo una frase del libro de Isaías que ustedes conocen bien, pero que sería bueno recordar. Dice aquí, Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Se acuerdan que Jesús dice, comed mi cuerpo, comed mi sangre, comed mi carne, comed mi sangre, tomad mi sangre? Y cuando él habla de comer su cuerpo, habla de su palabra. Su palabra hasta digerirla y hacerla nuestra en una obediencia total. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice el 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, y así dice Jehová. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La palabra de vida hablando. Qué gloriosas palabras, qué increíbles palabras. Antes de presentar el mensaje de esta mañana, quiero darles una tarea, pero antes voy a leer algunas notas. En el tomo 7 del libro Testimonios para la Iglesia, en la página 185, quisiera leer de este libro, página 185 y 86. ¿Por qué he estado insistiendo mucho en leer la palabra? Por una razón. Porque si tú quieres vivir tu vida delante de Dios por toda la eternidad, necesitas entrar en una relación de conversación que te habilite para conversar con Él todos los días, porque no vas a estar con Él sin hablar con Él. Y
necesitas aprender cómo conversar con Él. Y dice aquí, en la página 185, tomo 7, Testimonios para la Iglesia, si queremos vivir vidas cristianas consecuentes, debemos avivar la conciencia mediante una relación constante con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vivir delante de Él? A través de una relación constante con la palabra de Dios. Todas las preciosas bendiciones que Dios nos ha provisto mediante un precio infinito no nos harán ningún bien, no nos fortalecerán, ni producirán en nosotros ningún crecimiento espiritual, a menos que nos apropiemos de ellas. Debemos comer la palabra de Dios, hacerla parte de nosotros mismos. Reúnanse por las tardes, al mediodía o temprano en la mañana para estudiar la Biblia. Tengan un momento de oración para que el Espíritu Santo los fortalezca, ilumine y santifique. Así ustedes se alimentarán con las hojas del árbol de la vida. Cristo desea que esta obra se realice en el corazón de cada uno. Cada uno de ustedes obtendrá una gran bendición si tan solo abre la puerta para recibirla. Los ángeles de Dios están presentes en sus reuniones. Y en la página 187 dice, el conocimiento progresivo de Cristo que se obtiene mediante el estudio de las Escrituras. Fíjate bien, a medida que tú lees la palabra con emoción y gozo, el conocimiento progresivo de Cristo se va logrando, que se obtiene mediante el estudio de las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo, capacita al investigador para distinguir entre el bien y el mal en todos los órdenes de la vida. Debemos mezclar devoción, piedad y santidad con nuestro trabajo cotidiano. Si pretenden llevar a cabo sus actividades sin estos elementos, cometen el error más grande de sus vidas y le roban a Dios mientras profesan servirle. Y en la página 195 les voy a dar una tareita, más vale que saquen una pluma por ahí, escriban. Página 195 dice, si amamos las Escrituras, y yo espero que llegues a amar esto, que lo llegues a amar, porque amar la Biblia, amar la palabra es amar a Dios, porque la Biblia y su palabra es Dios. Si amamos las Escrituras, si las escudriñamos cada vez que tengamos ocasión de hacerlo, para enriquecernos con los tesoros que contiene, podemos tener la seguridad de que Jesús nos atraerá hacia Él. No podemos estar completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes de esta tierra y poner su sabiduría por encima de la del mayor maestro que el mundo haya conocido jamás. Buscar conocimiento en tales fuentes es beber en una cisterna resquebrajada, rota, que no puede retener el agua. Sea la verdad de Dios, la palabra de Dios, el objeto de nuestra contemplación y meditación. Leamos la Biblia y considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente. Entonces hallaremos una inspiración y una sabiduría que provienen de Dios. La adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimiento que debilitan la mente y hacen de la mente incapaz de asimilar lo que ya se recibió.
la mente se torna dispéptica y llega a desecharlo todo. El hombre necesita mucha sabiduría para aprender a elegir entre tantos autores y la palabra de vida, para poder comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Cerremos la puerta a tanta lectura. Oremos más y comamos las palabras de vida, y a menos que la gracia haga una obra más profunda en nuestra mente y nuestro corazón, no podremos ver el rostro de Dios. ¿Saben qué? Yo siempre les he dicho que yo tengo aquí un montonal de libros, pero muchos libros. Y a veces he querido recoger algo que en el pasado lo vi por importante, y el Espíritu Santo ya no me lo permite, porque siento que la palabra de Dios es lo que realmente me garantiza la real sabiduría que necesito y que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y ahora voy a leerles en la página, aquí viene la tarea, 255. En la página 255, me llama la atención el subtítulo en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7. Dice aquí el subtítulo: El saludo de Cristo para el mundo. Necesitamos leer la palabra. Deleítate a sí mismo en la palabra de Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ayer por la tarde tuvimos la visita de un ángel del cielo, literalmente. No sabemos quién es, solo sabemos que estuvo aquí. Y nos dio su bendición. Nunca le hemos visto. Pero cuando tú amas la palabra de Dios, ángeles en persona estarán en tu casa. Nunca los habrás visto, no son amigos conocidos tuyos. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y lo que más desea es restaurar tu pobre persona a la semejanza del Dios mismo. El Sermón del Monte, esta es la tarea. Quisiera que ustedes lean en el libro El deseado de todas las gentes, el capítulo que se llama El Sermón del Monte. Por favor, ¿quieres ser semejante a Jesús? ¿Quieres escuchar palabras frescas de Cristo Jesús? Déjame decirte que el pueblo de Israel tuvo el privilegio hermosísimo de ver la gloria de Dios en el monte del Sinaí, cuando Él personalmente vino y con sus maravillosas palabras expresó su santa y gloriosa ley. Pues Él desciende otra vez al monte allá en Israel, y en ese monte nos despliega a nosotros su santa ley, pero en una forma más hermosa, gloriosa, tierna, cariñosa, dulce, pero todavía es su santa ley. Si tú puedes comprender esto, te aseguro que tú tendrás un rostro, un carácter fulgurante, brillante, hermoso, glorioso como el de Cristo Jesús, cuando tú te identifiques con este sermón maravilloso que es la misma manifestación de Dios a través de Jesús a tu persona, para que tu persona ilumine gloriosamente al mundo. El Sermón del Monte es la bendición del cielo para el mundo. Una voz que proviene del trono de Dios. Se lo dio a la humanidad para que fuera la ley. Acuérdate, hermanos, Dios no cambió de ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La misma ley que le reveló a los israelitas en el monte Sinaí, en una extraordinaria manifestación de poder y gloria, es la misma que vino aquí, velando su gloria,
para que esa gloria pudiera ser manifestada en ti para bendición del mundo. Dice aquí: el sermón del monte es la bendición del cielo para el mundo, una voz que proviene del trono de Dios. Se lo dio a la humanidad para que fuera la ley de su conducta y la luz del cielo. Su esperanza y consuelo en las horas de abatimiento. Escucha esto: ¿por qué tienes que leer el capítulo, el sermón del monte en el deseo de todas las gentes? Escucha. Porque el sermón del monte es la bendición del cielo para ti. Es una voz que proviene del trono de Dios directamente y se le ha dado a la humanidad para que fuera la ley de su conducta y la luz del cielo, su esperanza y consuelo en las horas de abatimiento. Aquí el príncipe de los predicadores, el maestro por excelencia, expresa las palabras que el Padre le indicó que pronunciara. Las bendiciones brotaron de sus labios como una rica corriente de vida que hubiera estado detenida por largo tiempo. Las bienaventuranzas constituyen el saludo de Cristo no solo para los creyentes, sino para toda la familia humana. Cristo no nos deja en duda con respecto a los rasgos de carácter que siempre está dispuesto a reconocer y bendecir. Ignorando a los ambiciosos favoritos del mundo, se vuelve hacia quienes han sido despreciados por ellos, llamando bienaventurados a los que reciben su luz y su vida. Extiende sus brazos de refugio a los pobres en espíritu, mansos, humildes, sufrientes, despreciados y perseguidos, y les dice: venid a mí y yo os haré descansar. Necesitamos leer, por favor, toma el tiempo. ¿Qué página? Aquí estoy leyendo la página 255 y 256 ahora. Aquí en Estados Unidos se celebra algo que ellos llaman Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Y hermanos, y es una fiesta extraordinaria, es el tiempo en que la gente más viaja. Ninguna actividad, ni el 4 de julio, ni Navidad, ni ninguna otra actividad ocupa tanto los aviones, las pistas, las carreteras, los días disponibles para viajar como se hace en este día de Thanksgiving. Y creo que es una razón muy hermosa el poder darle gracias a Dios, darle gracias a tu padre, a tu madre, a tu familia, darle gracias a alguien que ha tenido que ver con el bienestar de tu vida hasta aquí. Creo que es importante, y ese es Dios. Y quisiera que antes de que llegue la fecha del jueves próximo, tú pudieras haber leído completamente el capítulo, el Sermón del Monte, porque tu corazón, en una efervescencia única y especial, llena del Espíritu de Jehová, gritará, brotará con una poderosa voz la gloria de Dios por todo el infinito amor que ha manifestado sobre ti y solo sobre ti. Pero necesitas leerlo. Cristo puede observar toda la miseria del mundo sin experimentar una sombra de arrepentimiento o de tristeza por haber creado al hombre. Dios no se arrepiente de haberte creado. Si de repente estás en un tiempo de estrés, de depresión, por favor, quiero que sepas que ese espíritu es un espíritu satánico. Los hijos de Dios no podemos entrar en depresión. Los hijos de Dios no podemos manejar depresión. Depresión es satánica. ¿Por qué razón? Por una razón simple. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, aliviará mi alma, sanará mi alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma.
y me guiará por la senda justa. Y aunque ande en situaciones terribles, aún en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ese glorioso pastor estará conmigo a cada momento. Hermano querido, si tú estás en depresión, estás triste, agobiado, no tienes dinero, no tienes trabajo, estás endeudado, ¿sabes por qué? Porque no lees la Biblia. Porque no lees la Biblia. Si tú leyeras la Biblia, querido, te prometo que las cosas serían tan diferentes. Sí, pero es que no lees la Biblia. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Te leí los primeros 3 versículos del Salmo 112, solo para que entiendas que cuando uno lee la Biblia, hay un poder extraordinario, una luz que resplandece desde el mismo corazón de Jesús hacia ti, para decirte que tú eres algo sagrado para Él. Este es mi hijo muy amado, en quien mi corazón se complace. Imagínate que yo creo que las palabras que Dios le dijo a Jesús son las palabras que te dice a ti y a mí. Y Él no se arrepiente de haberte traído al mundo. Cuando alguien piensa en que yo para qué vine al mundo, estás en el terreno oscuro de Satanás. Querido, te lo voy a leer. Cristo puede observar toda la miseria del mundo sin experimentar jamás una sola sombra de arrepentimiento o de tristeza. Y quisiera que añadas arrepentimiento por ahí, si es que vas a ponerlo, por favor. Sin una sombra de arrepentimiento o de tristeza por haber creado al hombre. Ven su sabiduría y amor infinitos. Observa las posibilidades que hay en cada ser humano y la altura que pueden alcanzar. Dice, en su sabiduría y amor infinitos, observa las posibilidades que hay en cada ser humano y la altura que pueden alcanzar. Sabe que aunque los seres humanos han abusado de las bendiciones que han recibido y han destruido la dignidad que Dios les ha dado, el Creador todavía será glorificado con la redención de ellos. El Sermón del Monte es un ejemplo de la forma como nosotros debemos enseñar. Un estudio serio del Sermón del Monte hecho con oración nos preparará para proclamar la verdad y para llevar a otros la luz que hemos recibido. Pero antes debemos preocuparnos por nosotros mismos y recibir los principios de la verdad con corazones humildes, poniéndolos en práctica en obediencia perfecta. Esto nos proporcionará gozo y paz, y de este modo comemos la carne y bebemos la sangre del Hijo de Dios y crecemos vigorosos en su fortaleza. Déjame decirte una cosa. Si eres un niño, lee el Sermón del Monte para que seas un gigante para la gloria de Dios. Si eres un joven, lee el Sermón del Monte para que seas un extraordinario joven, sabio, inteligente, con una perspectiva de la eternidad que hará estremecer a los que estén a tu lado. Si tú eres un hombre maduro, no desperdicies el tiempo de tu vida buscando dinero. Concéntrate en leer el Sermón del Monte para que la madurez de Cristo Jesús venga sobre ti y valores que tú no le importas a nadie más que a Cristo Jesús. El único que dio su vida por ti. Aprovecha esta oportunidad y glorifícalo, y para que tengas ese maravilloso carácter. Después de los 40 te empiezas a hacer viejo, y un viejo egoísta no sirve para nada más que para ser echado en el fuego. Pero si tú tienes el carácter de Cristo Jesús, te aseguro que serás una luz resplandeciente que guiará a tus hijos con sabiduría y a los que te rodean por el sendero correcto.
por el sendero de la vida, por ese manantial glorioso que alimentará a los tuyos hasta la eternidad. Si tú eres un viejo, si tú eres ya un anciano, no te desalientes, que las cosas gloriosas de Dios con mucha frecuencia son realizadas por ancianos. Las cosas más grandes que Daniel hizo, no las hizo cuando era joven, las hizo cuando era un anciano. Las cosas más grandes que hizo Juan, el apóstol amado, no las hizo cuando era joven. Cuando era joven solo huyó y traicionó a Jesús. Juan las hizo cuando era un viejo. Escribió el Apocalipsis y algunas cosas más. Esas epístolas gloriosas al final de la Biblia vinieron cuando él era un anciano en Patmos. Quiero decirte que Moisés hizo la liberación de Israel después de los 80 años. Quiero decirte que Caleb conquistó la tierra cuando tenía más de 80 años y le dijo al Señor a través de Moisés: dame ese monte a mí. Hermanos, los viejos tienen el privilegio no de desperdiciar su tiempo jugando dominó o cartas o viendo televisión o paseando. Debes de usar tu vida para la gloria de Dios. Lee el Sermón del Monte para que entiendas tu misión. Querido, esta es la tarea. Quiero pedirles que antes del miércoles en la noche, ustedes ya hayan leído todo el capítulo de El deseado de todas las gentes. Por favor, es importantísimo que nosotros lo leamos. Dice aquí que así como a los israelitas se les dio la ley, así también a nosotros. El Sermón del Monte es la bendición del cielo para el mundo, una voz que proviene del trono de Dios. Se lo dio a la humanidad para que fuera la ley de su conducta y la luz del cielo, su esperanza y consuelo en las horas de abatimiento. Aquí el príncipe de los predicadores, el maestro por excelencia, expresa las palabras que el Padre le indicó que pronunciara. Bueno, esta es la tarea. Y ahora quisiera que abramos nuestra Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 24. Y voy a leer aquí una historia muy conocida, la historia de los discípulos camino a Emaús. He aquí que dos de estos discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 12 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis estresados, deprimidos? Relájense. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, con un poquito de arrogancia, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: bueno, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el hombre que los acompañaba les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse en su casa, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues en casa a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y les dio. Entonces, cuando ellos vieron esto, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Las escrituras, lee la palabra, lee la palabra. Acuérdate de la tarea. Si tú no haces la tarea, tú no comerás el cuerpo de Cristo y tu destino no va muy lejos. Querido, si tú no lees la Biblia, si tú no lees la palabra, tú no vas al cielo. Con todo respeto te lo digo. Si tú no lees la Biblia y no tienes tiempo para ella, tú estás en cualquier cosa que a ti te parece buena, pero al cielo no vas. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Déjame decirte algo. ¿Cómo iban estos discípulos en su caminar de Jerusalén hacia Emmaús? Dice aquí que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. De hecho, ya estaba oscureciendo. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? La frase ¿por qué estáis tristes? Evidencia que su tristeza era notable, era evidente, y Jesús la usó inmediatamente para entrar en conversación con ellos. Y entonces, con una amargura, con un dolor, con una agonía que solamente ellos podían manejar, respondió Cleofas y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Y fíjate qué concepto tenían de este profeta: poderoso en obra, poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero no sé qué pasó, no entendemos. Le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo mataron, lo crucificaron. Y teníamos tantas ilusiones, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, pero ahora, además de todo esto, ya no hay nada que hacer. Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes, agobiados, frustrados. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba colgada en un madero. ¿Qué hizo Jesús? Dice aquí: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Escúchame, ¿cómo estaban estos discípulos? Tristes, apesadumbrados, en una noche oscura que no se le veía oportunidad de luz. ¿Por qué Jesús no dijo, lo que hizo en la noche del siguiente día? Miren mis manos, miren mi costado. ¿Por qué no se le reveló a ellos? Antes veló su cuerpo. ¿Sabes por qué? Por una razón muy simple. Con frecuencia un milagro no te va a resolver el problema de la eternidad. Puede curar tu deuda, puede resolver tu deuda, pero tu comprensión de cómo vivir la vida eterna la encuentras solo en la palabra de Dios. Déjame leerte, dejé mi libro aquí. ¿Dónde lo puse? Un segundo. Fui a mi casa y ya la traje. Empezando, dice aquí, en El deseo de todas las gentes, página 739, ¿qué fue lo que hizo? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los discípulos se preguntaban quién podía ser este extraño que penetraba así hasta su misma alma. Hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía y alentaba tanta esperanza. Por primera vez desde la entrega de Cristo empezaron a sentirse esperanzados. Lee la Biblia. Querido, si tú estás estresado, si tú estás abrumado, si tú estás desalentado, si tú estás, ¿cómo se dice esa palabra? Deprimido. Deprimido. En depresión es una palabra incorrecta para un cristiano. Es imposible. Tú nunca vas a ver a Pablo deprimido. Para mí, el morir es ganancia. No lo asustaba la muerte. No lo asustaba. Deja de predicar este evangelio. No lo asustaron, no le impidieron su alegría de servir a Cristo. Los apedreamientos, los naufragios, el hambre, la desventura, el rechazo, el menosprecio, la pobreza, nada, porque un cristiano no puede estar en depresión. Si tú estás en depresión es porque hace rato no has leído la palabra, y si la has leído, el que te acompaña es el enemigo, porque no lo haces con reverencia, ni pureza, ni santidad, ni con insistente oración. Fíjate bien, dice aquí, con frecuencia mientras caminaban, miraban fervientemente a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Cristo habría hablado. Estaban llenos de asombro y su corazón palpitaba de gozosa expectativa. Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. ¿Cómo los curó? ¿Cómo los alivió? ¿Cómo los sanó? ¿Cómo los alegró? Hermano, él pudo haber bajado 12 legiones de ángeles. Él pudo haberles abierto el cielo y puesto la cruz allá al frente en una manifestación de gloria extraordinaria. Él pudo haber puesto luz a lo largo del camino para que vieran el poder que tenía. Pero él iba como ellos tropezándose, dice aquí que vamos a leer en un momento,
cayéndose también y tenía que pararse para tomar un descanso porque el camino era difícil. 12 kilómetros no son fáciles de transitar y menos golpeándose las piernas en las piedras de la noche. Hermanos, él pudo haber hecho un milagro. Es más, él pudo haber curado sus corazones con una palabra de su boca. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Abrió la palabra, leyó la Biblia. ¿Por qué leyó la Biblia? Pon atención. Hermano, la Biblia tiene un poder tan glorioso, tan extraordinario, tan maravilloso, que no tienes idea la bendición que hace con aquel que toma tiempo con reverencia para leerlo. Dice, empezando con Moisés, el alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Y ahora escucha, aquí viene la declaración que quiero subrayar. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. Fíjate bien. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más. Ese es el problema cuando tú le pides que te cure, que te sane, que te dé, que te provea y lo hace. A veces Él no hace el milagro porque quiere darte no un milagrito, sino quiere darte el gozo de la grandeza infinita de su misma presencia. Fíjate bien, si hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho y en la plenitud de su gozo no habrían deseado más. Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en leer la Biblia, en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Y al haberles resuelto el problema, haciéndoles un milagro, allí no hubieran deseado más. Sería suficiente, pero no tendrían la manera de explicarle a los vecinos, al mundo y a toda esta tierra acerca de que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese era el mensaje, queridos. Y la gente quiere el milagro, pero no quiere el Cordero que quita el pecado del mundo. Fíjate bien, dice aquí, ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que eran la evidencia más categórica para su fe. Al enseñar estos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Muchos de los que profesan ser cristianos ahora descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad. Muchos, incluyendo los adventistas del séptimo día, no leen el Antiguo Testamento. Leen Salmos, pero más el Nuevo Testamento. Dice aquí, pero tal no fue la enseñanza de Cristo. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Es la voz de Cristo que habla por los patriarcas y los profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. Escucha esto. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y hermanos, ¿de qué les hablaba? Escúchame.
Es la voz de Cristo que habla por los patriarcas y los profetas desde los días de Adán. Cuando tú lees la Biblia, estás escuchando la misma voz de Cristo que habla por los patriarcas, los profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Es la luz del pasado profético lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Aquí en estas notas hay una sabiduría que pocos predicadores, incluyendo pastores, han alcanzado a dominar. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Están predicando los sermones de otros predicadores ajenos a esta gloriosa verdad. Por eso es que todo lo que se oye hoy en la mayoría de los púlpitos son sermones envenenados, calabazas silvestres que no traen ningún beneficio al corazón humano. Dice aquí: los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que había de ser la humanidad. Su expectativa de un Mesías que había de asumir el trono y el poder real de acuerdo con los deseos de los hombres, y había sido engañosa. ¿Saben? Hay una persona por allí, amigo mío, que se hizo judío. Ahora no cree en Jesús. Y es triste porque... Y hablando con uno de sus muchachos, me dijo: ¿qué hacemos, pastor? ¿Cómo le demostramos que Cristo? Y yo le dije: tenemos que leer la Biblia. ¿Qué cosa hizo Jesús con estos discípulos desalentados, apesadumbrados, desanimados, entristecidos, agobiados, desesperanzados, donde la vida ya no tenía más razón de ser? ¿Sabes qué hizo? Abrió la palabra. ¿Y qué cosa hizo? Y comenzando desde Moisés, les habló siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y sabes una cosa? Algunos me han dicho: ¿cuánto tardas en preparar un sermón? Querido, a veces yo me llevo semanas y meses. Algunos piensan que predicar un sermón de los que yo predico es asunto de que ahorita voy a predicar y ya está. No, hermanos, no, así no es la cosa. El Espíritu Santo, cuando te usa para glorificar el nombre de Cristo, tienes que dedicar reverentemente tiempo para leer la Biblia. Dice aquí que esos corazones afligidos y agobiados, ¿cómo aliviarlos? Repito, él podía abrirse el manto, quitarse aquí la vestidura y mostrarles el hueco de la espada que todavía estaba fresco, apenas empezando a cicatrizar. Él podía haberles enseñado las huellas de los clavos. Él podía haberles hablado de la eternidad, pero no, les habló de la Biblia. ¿De qué les habló? Yo siempre me he pensado, dice que comenzando con Moisés, siguió por todo, como dice aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les hablaba, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjate bien, 12 kilómetros son más o menos 3 horas caminando a un paso regular, pero caminando sobre las piedras y de noche, sin lámpara y sin nada, yo creo que son más de 4 horas, porque ellos se resbalaban y caían y se golpeaban. Y entonces, déjame decirte de qué les hablaba Jesús. ¿Sabes de qué les hablaba Jesús? Les decía que 4000 años antes de su presencia gloriosa aquí,
Adán y Eva recibieron la profecía que el Mesías, Jesús, nacería de una mujer. ¿Qué más les decía? Y puedo darte las citas en algún momento. 2000 años antes de Cristo, Abraham recibió la promesa de que el Mesías descendería de Abraham a través de su hijo Isaac, y no Ismael. Jacob, hijo de Isaac, no Esaú, y Judá, y no otro de los 11. De esto les empezó a hablar. Les dijo que 700 años antes de su llegada, Isaías profetiza que la madre de Jesús sería una virgen que concebiría a Jesús como hijo de Dios y que llegaría a ser un hombre como tú y como yo. De esto les hablaba, hermanos. ¿Cómo sabía él tanto? Miqueas les decía, profetizó que Jesús nacería en el pueblo de Belén, y ahora les explicó todo ese peregrinar de aquella madre agobiada por el parto, hasta llegar a un sitio desesperada, no tener, porque ya la fuente se le había roto y era necesario un hotel urgentemente, pero el hotel se cerró para ella, y desesperada le abrieron camino a un pesebre maloliente donde estaban las vacas y los caballos y los carneros y todos esos animales. Allí nació el Hijo de Dios. También les dijo de cómo Isaías profetizó que Jesús viviría su vida sin cometer un solo pecado. También les dijo Jesús a esos muchachos agobiados por el dolor y la tristeza que 700 años, Oseas profetizó que la familia de Jesús huiría a Egipto para salvar la vida del niño. Y ahí Jesús explicándoles en vivo todas estas gloriosas profecías, algunas olvidadas, pero que ahora tenían una relevancia tan gloriosa, tan maravillosa, y que hoy tú puedes entender que Cristo vive y reina para siempre. Cristo no es alguien que vivió 2000 años atrás. Cristo es Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Querido, ¿de qué le habló? Bueno, les dijo que Malaquías profetizó que Jesús entraría en el templo. Esto es muy importante porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Los judíos todavía están esperando otro Mesías, pero fíjate bien, Malaquías profetizó que Jesús entraría en el templo. No hay otro templo, no hay un tercer templo, querido, no hay tiempo para un tercer templo, no hay. Cristo Jesús viene en unos días más, está por venir. La tierra está desesperada, los peces mueren por todos lados, la tierra está siendo consumida por el fuego, la tierra se está desquebrajando por los terremotos, la tierra ya no produce más fruto. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos extenuado con nuestra grosera forma de vivir. Y entonces dice, Malaquías profetizó que Jesús entraría en el templo. Esto es una profecía categóricamente importante. ¿Por qué? Porque si Malaquías profetizó que Jesús entraría en el templo, es importante porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y no existe más. Por lo tanto, la profecía no se podía cumplir después del año 70. Hermanos, ¿de qué más les habló? Isaías, profeta, 700 años profetizó que Juan el Bautista prepararía el camino del Señor en Isaías 40. Y en el capítulo 3 de Mateo, Juan lo predica a todo lo que da su garganta. También Isaías profetizó que Jesús haría muchos milagros. También Zacarías profetizó 500 años que Jesús entraría a Jerusalén montado en un burrito. ¿De qué le habló a esos cansados discípulos? De repente dice que sus corazones empezaban a arder en el camino por la pasión con que este hombre hablaba. ¿Quién era?
¿Quién era este hombre que sabía tanto, querido? La palabra tiene un poder extraordinario que cura a los drogadictos, a los asesinos, a los enfermos, a los que tienen sida, a los homosexuales, y los vuelve semejantes a la gloria de Cristo Jesús, a un varón perfecto. Yo quiero garantizarte, yo tengo un amigo que era homosexual y me acaba de escribir. Un homosexual que fue despreciado por sus amigos, que fue despreciado por la iglesia misma, pero esta semana me mandó una nota diciéndome la experiencia más hermosa que me ha dado la vida es haberme encontrado a Jesús, y me agradece. Tú, si no te hubiera encontrado, no se hubiera pasado conmigo, pero estaba tan feliz hablando y decía, ¿sabes una cosa? Mi vida es otra. Mi pasión es Cristo Jesús. Nunca me imaginé que Jesús pudiera tener algo tan maravilloso para mí. Querido, no hay persona, si tú eres un traficante, un borracho, un asesino, un drogadicto o un anciano de iglesia pero perverso con una mente llena de pornografía, yo quiero que sepas que Jesús puede curarte, puede sanarte. Zacarías profetizó que Jesús entraría a Jerusalén montado en un burrito, haciendo muchos milagros. Entonces también David profetizó 1000 años atrás que Jesús sería traicionado por un amigo. Y podría seguirte leyendo desde Moisés hasta los últimos días, queridos. Zacarías profetizó que por la traición de Jesús se le pagaría al traidor 30 piezas de plata para entregarlo a las autoridades, y que ese dinero sería tirado en el templo por disgusto. Recuerden que otra vez el templo fue destruido en el año 70, pero ese dinero fue tirado allí en el tesoro del templo. Esta profecía no podía haber sido cumplida después de ese tiempo. Querido, la palabra tiene una sabiduría extraordinaria y una precisión de datos increíbles. También Isaías profetizó que Jesús sería golpeado, que su barba sería arrancada, que se burlarían, que sería escupido. David profetizó que sobre su manto echarían suertes, y podría leerte. Yo tengo aquí una infinidad de detalles. Lee la Biblia. No me digas, ¿dónde está eso? Lee tu Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. En la Biblia hay curación para tus heridas. En la Biblia hay curación para tus necesidades. En la Biblia, querido, esto fue lo que hizo Jesús. Y comenzando con Moisés, les habló de todo lo que los profetas decían desde Adán. Y saldrá estrella de Jacob. Qué cosa tan maravillosa. Déjame leerte algo muy importante aquí. Razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta. Estoy leyendo la página 740, mamita. Razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que había de ser en la humanidad. ¿Qué cosa querían? Él podía haberles enseñado las huellas de las heridas. Él podía haber bajado una legión de ángeles, les aseguro, para alumbrarles el camino. Él podía haberles dado de comer, tenían hambre. Su expectativa de un Mesías que había... ¿Qué cosa quería que supieran ellos? Razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus cansados discípulos una idea correcta de lo que había de ser en la humanidad, Él como Salvador del mundo. Su expectativa de un Mesías que había de asumir el trono y el poder real de acuerdo con los deseos de los hombres había sido engañosa. Les había impedido comprender correctamente su descenso de la posición más excelsa y sublime a la más humilde que pudiese ocupar. Eso era necesario que lo supieran, porque Natanael vio ahí un hombre vestido de trabajador, humilde, sencillo y pobre. ¿Cómo podía ser ese hombre el Salvador del mundo? Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fuesen puras y veraces en toda especificación. Debían comprender en la medida de lo posible la copa de sufrimiento que le había sido dada.
Esto era importante saber para que tú puedas entender la copa que tienes que llevar. Les demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del pacto hecho antes de la fundación del mundo. Cristo debía morir como todo transgresor de la ley debe morir si continúa en el pecado. Todo esto había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo posible para salvar al mundo del pecado. Sus seguidores debían vivir como Él había vivido y obrar como Él había obrado, esforzándose y perseverándose. Así también Cristo discurrió con sus discípulos, abriendo su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos estaban cansados, pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad, pero los ojos de ellos estaban velados. Mientras Él les hablaba de la destrucción de Jerusalén, miraban con llanto la ciudad condenada, pero pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. A veces Jesús puede estar cerca de ti, pero estás tan ocupado consiguiendo otro trabajo, dinero, o desesperadamente queriendo conquistar esta tierra para vivir mejor tus años de retiro, que Jesús, el Eterno, pasa por tu lado y ni cuenta te das. Pocos sospechaban que su compañero de viaje era Jesús mismo. Pensaban que era alguno de aquellos que habían asistido a la gran fiesta y ahora volvían a su casa. Andaba tan cuidadosamente como ellos sobre las toscas piedras, deteniéndose de vez en cuando para descansar un poco. Así prosiguieron por el camino montañoso mientras andaban a su lado aquel que habría de subir pronto su puesto a la diestra de Dios y podría decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Durante el viaje el sol se había puesto, y antes que los viajeros llegasen a su lugar de descanso, los labradores de los campos habían dejado su trabajo. Cuando los discípulos estaban por entrar en casa, el extraño pareció querer continuar su viaje, pero los discípulos se sentían atraídos a él. En su alma tenían hambre de oír más de él. La palabra genera un hambre. Hermano, tú no tienes idea. Al ver a mi esposa leer su Biblia, y lo digo a ella para no hablar de mí, pero ella, tan pronto yo empiezo a hablar, no lo vas a creer, prende su celular. Ella está grabando aquí, y esto va a quedar grabado en Facebook, pero allí tiene su celular. ¿Podrías enseñarle tu celular prendido aquí? Está grabando aparte. Esto es para ella. Gracias. Y porque cuando una persona tiene hambre, hay algunos hermanos, yo participo en una red. ¿Sabes qué hacen algunos de estos malvados hermanos? ¿Sabes qué hacen? Se ponen a escuchar el sermón acostados. Y me da tanta tristeza que se duermen y empiezan a roncar y perturban la reunión. Por favor, no seas grosero, no insultes al Señor. Eso es una tremenda grosería. Escuchar el sermón acostado en tu cama. Querido, los negocios del reino no se tratan acostados en una cama, se tratan en pie, en una orden de negocios, sabiendo en qué consiste el programa sanador que a Jesús lo llevó hasta la muerte. Algunos miserables manejan esto con una liviandad, con una superficialidad, con tan poco valor, que no saben que a Cristo Jesús no dejó su cama, dejó su trono de gloria, dejó el cielo, dejó todo aquello que le rodeaba tan glorioso para venir aquí y humillarse y querido, y vivir la vida de dolor, de agobio que vive cualquier hombre en la pobreza, en la dificultad. Y nosotros a veces no queremos levantarnos de la cama. Eso es un insulto a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando vayas a abrir la Biblia, arrodíllate si es posible. Y cuando leas la Biblia, por lo menos di que esto es la palabra de Dios y no la tuya. Déjame seguir leyendo. Quédate con nosotros, dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron, accedió a este ruego y entró pues a estar con ellos.
Si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Fíjate bien, si tú no metes a Cristo Jesús a tu casa, tú nunca sabrás quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y podrás caminar con Él y hablar con Él y hablar de Él. Pero querido, estos discípulos, dice aquí la sierva del Señor, que jamás, si no lo hubieran invitado a su casa. Hay tantas casas adventistas donde no se lee la Biblia. Hay tantos amigos que tengo que prefieren no comprometerse con la Biblia y con Cristo Jesús. Prefieren quedar bien con su familia, con sus amigos, y no guardar los mandamientos de Dios. Hermano querido, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, pero que la mayoría de mi familia no guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cómo le hago yo? ¿Cómo voy a parecer? Bueno, quédate con tu familia. Querido, el infierno te espera. Pero si quieres obedecer a Cristo Jesús y amarlo de verdad, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en estos últimos días habrán solo dos grupos: los que guardan los mandamientos y los que no los guardan. ¿Guardas el sábado? ¿Guardas sus mandamientos o no los guardas? ¿Qué día guardas? ¿Por qué no lo guardas? Porque estás durmiendo como los hermanos de la mañana. Querido, fíjate bien, si los discípulos no hubieran insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Se interesa en aquellos que lo necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. ¿Saben una cosa? Nosotros le hemos dado esta pieza aquí a Jesús. Esta es la pieza de Jesús. Mi esposa se quita los zapatos para entrar aquí. Y hace tantas cosas. Este cuarto aquí, ella está limpiando todos los días con un paño especial que tiene. Limpia aquí porque esto es el sitio, es el cuarto de Cristo Jesús. ¿Tienes un sitio especial en tu casa o lo tiene Satanás? ¿Quién lo ocupa? ¿Quién ocupa más tu mente? ¿El Cordero de Dios o el enemigo de Dios? Dice aquí, pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en este huésped celestial, para pedirle que more con ellos, se pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que lo conocieron los discípulos mientras andaban con Él en el camino. Déjame leerte esta última parte. Déjame leerte estos hombres vieron que su compañero de viaje extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar y aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez, ¡es el Señor! ¡Es el Señor Jesús! Ha resucitado de los muertos. Se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero ha desaparecido de su vista. Miran el lugar que ocupara aquel cuyo cuerpo había estado últimamente en la tumba y se dicen uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, las Escrituras te van a hacer una revelación de Cristo Jesús y podrás ver el rostro de Cristo Jesús. El sueño de Cristo Jesús, es manifestarte su gloria. Te voy a decir algo. He visto la gloria de Dios. Por eso es que me ves tan apasionado con esto. He visto su maravillosa gloria. No me preguntes cómo, ni cuándo, ni dónde. Alguna vez se me ocurrió platicarla a alguien. Y ese hombre, que es un pastor, se burló. ¿Y sabes qué me dijo después? Yo nunca, un pastor que es tremendo hombre en mi país, él me dijo, yo nunca he pasado más de 3 minutos de rodillas. Digo, con razón te estás burlando de una herencia tan sagrada. Hermano querido, se postraron ante Él. Y no ardía nuestro corazón, gritaban ellos, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras.
pero teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre y dejan sin probar su cena, y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. Cristo el Salvador está vivo, ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Deben contarles la maravillosa historia del viaje de Emaús. Deben decirles a quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado todo el mundo. Un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. ¿Sabes por qué las iglesias hoy no me aceptan? Porque Satanás las que controlan esas iglesias no quiere que yo predique estas verdades gloriosas, hermano. Y entonces esas iglesias, por allí pasa Jesús y solamente pasa de largo, porque no celebran el culto familiar, no oran fervientemente con reverencia, con santidad y pureza, no leen las escrituras con lágrimas hasta encontrarse con el rostro de Cristo Jesús. Hoy Cristo Jesús quiere entrar a tu casa, pero necesitas abrir la palabra para conocerlo, para entenderlo. Dice aquí, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermano, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra, y vas a contemplar la grandeza del rostro de Cristo Jesús, y tu casa se llenará de gloria, y tus hijos tendrán, y tú, un mensaje para contar. ¿Sabes por qué los adventistas del séptimo día no ganan almas? Y nos tenemos que ir a África, a otros lugares para predicar, para decir que estamos haciendo algo. No ganamos algo porque no ganamos almas, porque no leemos la palabra. No hay mensaje, no hay verdad en nosotros. Las pilas de la mayoría de las iglesias que conozco, empezando con mi país, México, y Estados Unidos y cualquier otro país del mundo, están vacías. No se bautiza la gente, y nadie dice nada, nadie pelea. ¿Sabes por qué? Porque no leemos la palabra y no hemos visto la gloria. Cuando estos hombres vieron que el que les hablaba de las escrituras era el mismo Cristo Jesús, se olvidaron de su cena, se olvidaron de su casa, se olvidaron de que al día siguiente tenían que sembrar y trabajar fuerte en el campo, y salieron corriendo porque tenían un mensaje para dar, un mensaje que predicar, un mensaje que comunicar. Queridos, fíjate que dice aquí, y cierro con esto: ya no lloran, ya no lo lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el campo. Tienen un mensaje. Si tú no lees la Biblia que comience con Moisés y los profetas hasta el final, hermano querido, si tú no lees la Biblia con lágrimas, con ansiedad, con hambre desesperada de comer el cuerpo de Cristo, tú no tendrás de qué hablar, y tú nunca ganarás un alma. Y te digo una cosa: ni una persona que no gane almas entrará al reino de los cielos. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el campo. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado a todo el mundo. Un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Y tú eres responsable si quieres ser parte de la familia de Cristo Jesús y ser parte de su familia en la eternidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a cantar el himno número 10, por favor.
Querido, lee la palabra. Que no se te olvide la tarea. Que no se te olvide la tarea. Si tú de aquí al miércoles no lees el capítulo del deseo a todas las gentes, hermano, no hay ningún problema. Jesús no obliga a nadie a entrar a su casa. A nadie obliga. Si tú no quieres celebrar el culto familiar, si tú no quieres leer la palabra con lágrimas y levantarte de madrugada para ver el rostro del Señor, Él no te va a obligar. Pero tú no eres amigo de Jesús. Tú eres amigo de su enemigo, aunque leas la Biblia de vez en cuando superficialmente. Vamos a cantar, por favor, el libro número 10. Querido Padre Celestial, glorias sean dadas a tu precioso y maravilloso nombre. Gracias por permitir que Jesús caminara por el medio de las piedras toscas de este mundo maloliente y pasara por nuestras casas. Señor, por favor, al abrirnos la palabra, al decirnos que Él es el deseo de todas las gentes, que Él es la viva verdad, que Él es la eternidad, que Él es un manantial de vida, que Él es más brillante que todas las estrellas juntas, que Él es gloriosamente tu Hijo consentido, muy amado. Señor, por favor, ayúdanos a no ser torpes, descuidados y a dejar que se pase de largo. Señor, a veces consideramos estas cosas terrenas, cosas, dinero, tan importantes que no tenemos tiempo para Él. Por favor, que no se vaya de nuestra casa. Ayúdanos a despertar a la gloriosa verdad de que esto es nuestro mayor tesoro. Santifica esta casa, santifica las casas de aquellos de tus hijos que escucharán este mensaje. Por favor, alívialos, fortalécelos y permite que la revelación de Cristo Jesús pueda ser gloriosa cuando se siente a nuestra mesa y podamos ver la gloria de su presencia como Él lo ha soñado para hacernos una transformación en nosotros que nos habilite para estar delante de ti y ser semejantes a ti. Alabado sea tu glorioso nombre.
perdona nuestros pecados, límpianos completamente, pasa un poderoso foco sobre nosotros y permite que todo lo que tus ojos ven podamos verlo nosotros también, para desecharlo, para eliminarlo, para ser limpios completamente. Gracias, gracias por amarnos y gracias por la cruz, por el sacrificio, por la resurrección y gracias por caminar hasta nuestra casa. Lo agradecemos humildemente y lo deseamos con todo el corazón y lo pedimos humildemente también en el sagrado nombre de aquel que lo ha dado todo, nuestro amado y bendito Jesús, a quien sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, no se olviden de la tarea. Demuéstrale que tienes interés. Ya lo leí, vuélvelo a leer. Aprende a seguir indicaciones. Si no aprendes a seguir indicaciones, bueno, y quizás porque tienes que seguir indicaciones mías. Ese es el problema, que quizás un siervo miserable como yo, dándote indicaciones, demostrará la grandeza de la presencia de Cristo Jesús en tu humilde devoción por Él. Que Dios les bendiga, y si les parece prudente compartir este mensaje, les animo a que lo hagan, pero que lo hagan no solamente dándole un clic. Haz como le hace la hermana Martina en California, manda un mensaje y le dice a la gente por qué tienen que escucharlo. Por favor, haz algo que demuestre que tu interés es la sangre de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús, la vida eterna con Cristo Jesús. Haz algo que demuestre no solamente una apatía de cumplimiento barato. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios te bendiga a ti, que te cuide, te proteja. Saludos a mis hermanos en Cuba, cariñosamente, Joel. Un abrazo. Quiero decirte que estamos orando por Manuelito también y por tus amigos, y quiero que sepas que no estás solo. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Dios me los proteja a todos mis hermanos en España, en todas partes, en el sur de América, hasta el norte de América, del este al oeste. Un abrazo. Que Dios los cuide. Y si pueden escuchar este mensaje otra vez, vuélvanlo hasta que lo hagan suyo y lean, por favor, el capítulo, el Sermón del Monte en el libro El Desierto de las Gentes. Muchísimas gracias. Que Dios los cuide. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.